el libro de Daniel, el tema principal es que no te roben tu identidad, segunda parte, ¿sale? Les leo, o si leemos, son dos. Yo leo Deuteronomios 28:36 y ustedes leen Deuteronomios 28:37, ¿les parece? Sale. Leo entonces. En Deuteronomios se conoce como el catálogo de las bendiciones. ¿Sí? Si tú lees Deuteronomios del 1 en adelante, te habla de las bendiciones por obedecer a Dios. Serás cabeza y no cola, todo lo que emprendas prosperará, nadie te perseguirá, etcétera, etcétera. Y después te habla de las consecuencias de desobedecer a Dios. Y esto que vamos a leer es una consecuencia para el pueblo de Israel, ¿sí?, de desobedecer al Señor. Leo el primero, dice entonces Deuteronomios 28:36. Jehová te llevará a ti si desobedeces, y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. ¿Todos? Y serás motivado de honor, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales llevará Jehová. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios? Si ustedes desobedecen, como consecuencia les va a dar esto y aquello. ¿Sí? O sea, si nosotros pecamos, acarreamos condenación, acarreamos consecuencias. Y dentro de muchas condenaciones, dice, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, o sea, al rey de Israel, a nación que no conociste ni tú ni tus padres. O sea, un lugar que no sabes ni conoces. Y allá servirás a dioses ajenos, cuando ellos no deberían de adorar a otros dioses. Pero ahora los van a adorar por imposición, ¿sí? Al palo y a la piedra. O sea, dioses hechos de palo, de madera, de piedra, ¿sí? Y serás motivo de ¿qué? De horror, ¿sí? Y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. ¿Para qué? ¿Para qué sirve una consecuencia de un pecado? ¿Qué es lo peor que le pudiera pasar a un ladrón, hermana Salma? Ser descubierto, ¿sí? Lo peor que le puede pasar a un ladrón es que no lo descubran. Porque si él roba y lo descubren, va a recibir el pago, lo van a regañar o lo van a meter a la cárcel o lo van a golpear y ya la va a pensar para volver a robar. Pero si nadie lo descubre, aparentemente se va a hacer más astuto. Si el adúltero lo anda haciendo y nadie se da cuenta, mira mis dedos, se hace más astuto, borra los mensajes, borra todo y aparentemente nadie lo ve, pero hay consecuencias. ¿Sí me explico? Entonces el pueblo de Israel se desvió. Y lo que vamos a entrar en el libro de Daniel, que ahí viene, sucedió. ¿Sí? Sucedió lo que le iba a acontecer. Daniel 1:1, ahí empezamos, ahí empieza el libro. Dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, hoy haremos una retrospectiva de cómo nació la nación de Israel y todo lo que sucedió, pero les quiero leer esto. ¿Vino quién? Nabucodonosor, rey de Babilonia, o sea, otro rey que no era de Jerusalén, llegó a Jerusalén y la sitió, la rodeó con un ejército poderosísimo, ¿sí? Y lo hermoso de ese texto es que no dice que Nabucodonosor ganó por su fuerza, sino dice que ¿qué? Que el Señor entregó en sus manos al rey Joacín de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su dios, ¿sí? Nacor, que era un dios que adoraban los babilonios, del dios Nacor, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Dónde sucede esto? Ve por favor a tu Biblia, anótalo. Segunda de Crónicas 36:5. Segunda de Crónicas 36:5 nos narra la vida de los reyes
y de estos acontecimientos. Y ahí nos menciona qué pasó con Joacim. ¿Sale? ¿Ya lo anotaste? ¿O lo buscaste? Lo vamos a tener en la pantalla. Anótalo y lo puedes cotejar en casa. Dice en 2 de Crónicas 36:5. Cuando comenzó a reinar Joacim, ¿era de cuántos años? 25 años. ¿Y reinó? 11 años. Antes de Joacim, su padre fue un buen rey, de los pocos buenos reyes que tuvo Judá. Y Joacim no le importa. ¿Has visto papás buenos, hijos malos? Sí. Sí. ¿Has visto que el papá, trabajador, responsable, y dice uno, ¿y de dónde aprendió este muchacho? Pues la naturaleza pecaminosa, ¿no? O al revés, ves hijos buenos y ves papás terribles. Pero en este caso Joacim, que fue el rey a los 25 años, 11 años que fue el rey de Judá, en Jerusalén, ¿qué hizo? Y mira lo que dice, ante los ojos de Dios. Dios nos ve, hermanos. Hagamos lo que hagamos, Dios nos observa, Dios nos mira, Dios sabe aún lo que hay en nuestro corazón, lo que guardamos en nuestro corazón. Dice, y subió contra él, nos está narrando ¿quién? Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia. ¿Cómo lo llevó? Atado con cadenas. Lo amarró a Joacim, y era el rey. Él que pensaba que no iba a pasar nada, él pensaba que él podía hacer lo que él quería porque él era el rey. Pero Dios está por encima, dice que él es rey de reyes. Fría, por favor. Rey de reyes y señor de señores. Y no hay ningún rey por encima de Dios, ¿sí? Y dice que lo llevaron atado. Ahora, después de ser el rey, ahora era vergüenza llevarlo cautivo, ¿sí? Dice, también llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en el templo en Babilonia, y los demás hechos de Joacim, o sea, el rey, y las abominaciones que hizo. Pues imagínate que la Biblia diga que hizo abominaciones. ¿Cuál es una abominación para Dios? La idolatría se considera una abominación, ¿sí? El adulterio se considera abominación. Hay algunos pecados que todos son pecados, pero hay pecados que Dios abomina. ¿Te ha pasado que hueles algo que te da náuseas? Ese término abominar es como repulsión. ¿Sí me explico? Entonces hay pecados que ningún pecado acepta, pero hay pecados que a Dios le da repulsión que nosotros hagamos. Uno de ellos era la idolatría, ¿sí? El corromper a los niños, el adulterio, o sea, son abominaciones. Entonces él hizo abominaciones, y lo que en él se halló está escrito en los libros de los reyes. Así que él lee el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Y luego hablaremos de Joaquín, que también fue muy pequeño para hacerlo. Entonces vemos aquí reyes de Israel, reyes de Judá, ¿sí? Vemos a Joaquín. ¿Quién es Joaquín? Yo quiero ahora posicionarlos a ustedes cómo nació la nación de Israel, ¿sí? Para que ahora pudiéramos estar leyendo el libro de Daniel y vemos que hay un rey llamado Joacim, ¿sí? ¿Qué pasó con todo esto? Dios primero creó a Adán y Eva para hacer su obra a través de ellos. Ellos negaron, tuvo que llegar un diluvio. Luego Dios escogió a un hombre, Abraham, para hacer una gran nación y servir de modelo para otros, ¿sí? Ve por favor a Génesis 12, 1. Génesis 12, 1. Ahí comienza la nación de Israel. Leo el 1 y ustedes leen el 2. Génesis 12, 1. Pero Dios, Jehová o Yahvé, había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de nación.
Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y escucha esta frase. Y serán benditas algunas naciones de la tierra. ¿Así dice? No, dice, a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea que el pueblo de Israel iba a ser bendición para todas. Ese era el objetivo de tomar una nación, darle una ley, presentarle a su Dios, ¿sí? Al grado tal de sus leyes que el pueblo de Israel no sufría tanto de enfermedades, porque donde se posicionaba hacia redes sanitarias, había leyes de contagios. El pueblo de Israel murió más por su pecado que por enfermedades, porque Dios le dio todo lo que ellos necesitaban. ¿Sale? Entonces vamos a ver la cronología. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo dos hijos, uno llamado Esaú y el otro llamado Jacob. Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Esos son mis alumnos. Israel tuvo 12 hijos. ¿Cómo se llaman los hijos? Entonces, los 12 hijos de Israel son la nación de Israel. ¿Sí? Entonces, cuando tú leas leas en la Biblia, los hebreos se refiere a la nación de Israel. Abraham fue hebreo. El término hebreo significa el que cruza el río. Por eso le apodaron el hebreo. ¿Qué significa hebreo? El que cruza el río. Ellos son los hebreos. Posteriormente se le da el nombre de israelitas por Jacob, ¿sí? Que significaba usurpador. E Israel, ¿qué significa? El que lucha con Dios. Dios le cambió el nombre y tuvo 12 hijos. Ahí los voy a ir pasando, no me detengo mucho. Sí, de esos 12 hijos, se los adelanto, se rebelaron en contra de Dios y hubo una separación. Los que están con azul se les conoció como las tribus del norte, con su capital Samaria, ¿sí? Eso fue en el periodo de los reyes, y Judá y Benjamín se fueron al sur. Por eso dice que Joacim es rey de Judá. ¿Sí escuchaste? ¿Sí leíste? Porque hubo una separación. Ya no dice rey de Israel, sino dice rey de Judá, porque hubo una separación de reinos después de después de Salomón. ¿Sale? Ok. ¿Qué pasó con esas naciones? Esa nación estuvo esclava en Egipto. ¿Quién? Israel, por casi 400 años. Su destino era Canaán, la tierra prometida, y ellos fueron a Canaán, ¿sí? En ese ir, ellos vieron otras naciones y quisieron hacer como las otras naciones y tomar reyes. En ese periodo de conquista hubo un periodo llamado periodo de los jueces, ¿sí? Antes del periodo de los reyes. No te preocupes, cuando escuches nuevamente el audio, anótalo y síguelo. Entonces, la nación de Israel pasó un periodo de jueces, ¿sí? Sin un rey que adorar. Dios levantaba un juez cuando ellos eran cautivos para liberarlos. Ellos clamaban a Dios, levantaba un juez, eran liberados, y una vez que eran liberados, se olvidaban de Dios. Y otra vez eran oprimidos, y así pasaron 12 jueces hasta el periodo de los reyes. 3 reyes principales. Número 1, Saúl. Número 2, el rey David. Número 3, Salomón. Salomón se corrompió con las mujeres y tuvo 2 hijos, Roboam y Jeroboam. Uno de ellos, cuando muere David, que quedó al frente, le dijeron, él tenía 2 consejeros. Cuidado, ¿quién te aconseja? Dile al que está a tu lado. Cuidado, ¿quién te aconseja? ¿No? Me lo dijo mi amiga, y la amiga no sabe que está planeando cosas con aquel y te está aconsejando. No, hombre, trátalo mal, así es. Y no sabes que por ahí está metiendo la mano, ¿no? Entonces, había consejeros ancianos, sabios, y consejeros jóvenes, inexpertos. Y él preguntó, ya se murió mi padre, ahora yo voy a ser el rey.
¿cómo debo de gobernar al pueblo? Y fue con los sabios, con los ancianos. Y le dijo, mira, la carga que puso David es pesada. Bájale los impuestos, trátalos bien, vas a ganar el corazón del pueblo. Mira, Salomón, perdón, dije David. Sí, Salomón, gracias por corregirme. Salomón muere, ¿sí? Y queda su hijo. Entonces él toma consejo de unos, pide consejo y le dicen eso, ¿no? Que le quite los impuestos, que los trate bien, que iba a ganar el corazón de su pueblo y le iban a servir. Y esa es la mejor manera. Tú quieres ganar a alguien, sírvele. Sí, ámalo, cuídalo. Y los jóvenes, escuchó el consejo y dijo, ok, fue con los jóvenes. ¿Qué crees que le dijeron los consejeros jóvenes? No, tú eres el rey, tú eres el que mandas, ¿sí? Métele más impuestos y el que no quiera dar impuestos, lo castigas. Y entonces verán que hay rey de Israel. ¿Y qué consejo crees que escuchó? No se deje, hermana, usted no le sirva de comer al hombre. Que se lleve a ver cómo le hace. No, ámelo, hermano. Ámelo, cuídelo, ¿sí? O al revés, o a tus hijos. A veces se portan mal. Lo menos que esperas cuando te portes mal es que te traten bien. ¿Escuchaste? Cuando tú te portas mal, esperas el castigo, esperas, y cuando alguien te trata bien después de haber fallado, se siente más feo y crece el amor. Amén. Entonces ellos se separaron. 10 tribus se fueron al norte con su capital Samaria, ¿sí? Y su rey Jeroboam. Y 2 tribus, ¿cuáles? Judá y Benjamín se fueron al sur con la capital Jerusalén. Todos los reyes del norte fueron malos, todos. Y por el año 720 fueron cautivos, 100 años antes de lo que leímos en Daniel, ¿sí? Dice que si ves las barbas de tu enemigo cortar, ¿qué? Pon las tuyas a remojar. ¿Qué quiere decir ese dicho? El avisado del peligro se guarda. O sea, por 100 años antes, por hacer lo malo, la tribu del norte fue cautiva. ¿Qué debo yo de aprender? Si me porto mal, me va a ir mal. Pero no le importó al rey Joacín y a todos los reyes, 8 buenos y demás malos, y le sucedió lo mismo que le sucedió al otro rey. ¿Sale? Solo se los pongo ahí, le voy a mandar la diapositiva. Ahí está el rey de Israel. Esos fueron los reyes que estuvieron en Israel en cautiverio desde el 722. Y los reyes de Judá, aquí está Joacín, de ahí su hijo Joaquín y Sedequías fueron los últimos. Y aquí menciona el 546, pero fue el 605 cuando llegó Nabucodonosor. ¿Sale? Solo como un dato. Y ahí está otra vez, no me detengo. Entonces regresamos a la historia y vemos que le sucedió lo que le anunciaron. La Biblia es de advertencias, hermano. Hermano, no peque, honre a su padre y a su madre. Me vino un hermano hace tiempo y me dice, pastor, ore por mí por un trabajo. Le digo, ¿y usted honra a su papá? Y me dice, ¿y qué eso que tiene que ver, pastor? No, o sea, pues yo quiero que ore usted para que Dios me dé un trabajo. Le digo, es que hay un mandamiento con una promesa. Dice que si tú honras a tu padre y a tu madre, serás de larga vida y todo lo que emprendas prosperará, le digo. Entonces dice, no, dice, yo tiene 2 años que no le hablo a mi papá, dice. Y desde que nos peleamos no me ha ido bien. Digo, es que tienes las ventanas del cielo cerradas. Vaya a pedirle perdón, ¿no? Entonces son principios que Dios estableció y no nos dice si papá o mamá es bueno o es malo. Dice, hónralos. Gracias a ellos, como sean, está usted aquí, ¿no? Gracias a ellos Dios permitió que estuviéramos en este mundo, ¿sale? Y es un principio de parte de Dios. Entonces regresamos a la escena. 605 antes de Cristo sucede eso. Pasaron reyes buenos, reyes malos, y Joacín fue de los más malos y se cumplió la sentencia.
Hay gente que dice, no importa que yo sea malo, total, no va a pasar nada. A muchos que le hemos advertido en cuanto a la salvación, arrepiéntete, ¿sí? Busca a Dios antes que vengan los días malos. No quieren, vienen los días malos y se acabó todo, ¿no? Y hay un destino eterno. Entonces, entrando y regresando a la historia, vemos cómo el rey de Judá, ya entendimos cuántos reinos había. Dos. Había uno, se separaron. ¿Cuántas al norte? 10. ¿Cuántas al sur? 2. ¿Cuáles son las del sur? Judá y Benjamín. Las del norte, todos los demás. Ya nos posicionamos. Esto se llama hacer una cronología. Esto que hicimos rapidito fue hacer una cronología. Abarcamos casi 1500 años de historia. ¿Escucharon? Hasta posicionarnos aquí. Más de 2500 años de nuestra era, 605 antes de Cristo. Dice, en el año tercero del rey Joacim, rey de Judá, sucedió. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo sitió, el Señor lo entregó, voy rápido, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajesen a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. ¿A quiénes? A muchachos a quienes no hubiese mancha alguna, de buen parecer, o sea, guapos, enseñados en toda sabiduría, sabios de ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. ¿Qué hacía Nabucodonosor con los esclavos que tomaba cautivos de diferentes lugares? Tomaba lo mejor para su reino. Los demás eran esclavos. ¿Sí me explico? Pero los guapos, eso sí, los castraba. O sea, un eunuco es alguien que le fue quitado sus miembros. Entonces, si Aspenaz era jefe de los eunucos y Daniel, su jefe era Aspenaz, ¿qué quiere decir? Que Daniel también era eunuco. Daniel no tuvo esposa, Daniel le quitaron la capacidad de tener hijos, pero él nunca se olvidó de su Dios. En el Antiguo Testamento hay una nación, la nación de Israel. No hay iglesia. ¿Sí me explico? En el Nuevo Testamento nace la iglesia. El libro de Daniel nos enseña que aunque no haya iglesia, donde quiera que usted esté, tiene que glorificar a Dios. Ahí no había templo, ahí no había domingo de culto, ahí no había martes de oración, ahí no había nada. Él tenía sus tiempos de oración 3 veces al día. Dice que abría las ventanas hacia el norte, porque hacia el norte quedaba Jerusalén, y oraba a su Dios. ¿Cuándo lo aprendió? Desde chiquito. No nos menciona mucho de sus papás de Daniel, pero yo creo que los papás de Daniel eran gente íntegra. Daniel, vamos a orar. No, que ven, vamos a orar. Vamos a leer la Biblia. No, a mí no me gusta. Ven, vamos a leer la Biblia. O sea, la formación de un niño depende mucho de los padres. Si tú no educas a los niños a orar, a leer, a buscar, a venir a la iglesia, no van a... Déjalo que le nazca. No le van a hacer más que flores. No le van a hacer, porque nuestra naturaleza es caída. O sea, a un niño, todavía los niños sí son más sensibles. A un joven, a un adulto, difícilmente nacerá en su corazón: quiero ir a la iglesia. No va a estar ahí. Porque ir a la iglesia, escúcheme, ir a una reunión es algo sobrenatural. ¿Escuchaste? El ir a una reunión como esta, se levanta el infierno. No quiere que tú vengas a adorar a tu Dios. No quiere que tú vengas a leer las escrituras. No quiere que tú vengas a ver la visión que Dios tiene para ti, para la iglesia. Entonces se levanta en contra, ¿sí? Y los papás de Daniel lo enseñaron. Él lo tomó y lo siguió haciendo. Y donde quiera que estuvo fue testimonio, ¿sí? Y hizo el trabajo. Dice, y le señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase, ¿cuántos? 3 años. 3 años.
para que al fin de ellos se presentasen delante de ellos. ¿Qué quería Nabucodonosor? ¿Que le presentaran a quiénes? ¿A unos judíos? No, él quería que le presentaran a unos babilónicos, educados. ¿Sí me explico? Adoctrinados, gracias. Y que para poder adoctrinar a alguien, ¿tú qué tienes que hacer? Cambiar su identidad. Que ese es el punto, el tema donde vamos a llegar. ¿Qué quiere hacer el enemigo con nosotros? Cambiar nuestra manera de pensar. Me hablaron una ocasión en la Insurgentes para dar consejería a una señora. Llego ahí. Su hija de 6 años estaba toda moreteada de las piernas, que el papá le dio. Entonces ella en su enojo agarró a la niña y se fue. Y mal hecho, claro. Llego ahí y yo le empecé a predicar de Dios. No me metí tanto en su relación, tú necesitas de Dios. Y me dice, mira, yo creo que nuestros problemas, dice, yo me casé a los 16 años. Dice, ya me dijeron varias amigas que ese fue mi problema. Dice, que al primero que llegó, con ese me fui. Dice. Me dijeron, no, dice, tú debiste de haber tenido varios novios. Dice, y de esos varios, escoger uno. Dice. Le digo, no, hija. Esa mentalidad es demoníaca. ¿Cómo? Sí. Tú fuiste creada mujer para un hombre. Hombre, tú fuiste creado para una mujer. ¿Quién nos dice que el hombre tiene que tener muchas mujeres? Y entre más mujeres, más hombres. El diablo nos cambia nuestra identidad. Sí, a las señoritas hoy en día es terrible, que lo vamos a ir viendo. Cambiar nuestra identidad. ¿Para qué? Para que nosotros mismos nos autodestruyamos. La serpiente no agarró la manzana o la fruta y se la metió a Eva. Órale, cómete la manzana. No, Eva le dijo, ya viste, está hermosa. Y aparte, si la comes, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Te seduce. Y ahí va la Eva. Come. Y viene con Adán con la fruta comida y Adán dice, oye, ¿no murió? Entonces Dios nos engañó. ¿Qué piensa hoy la gente? Dios no existe. Las leyes de Dios no sirven. Tú necesitas estudiar, ser ingeniero, ser arquitecto. ¿Es malo? No, pero si no eres un hijo de Dios temeroso, podrás ser un abogado ladrón. Podrás ser un médico irresponsable. ¿Sí? Yo vi una ocasión un médico tratando a una paciente, le hice apéndice y la operó del apéndice, le cobró 25,000 pesos y no era apéndice. ¿Sabía operar? Sí. ¿Sabía medicina? Sí, pero no era ético, era pecador y se ganó sus 25,000 pesos por un cólico abdominal que con un paracetamol o unos medicamentos para los bichos hubiera salido. La educación secular te sirve, pero no educa el corazón. El único que puede cambiar el corazón y las intenciones de Él es Dios. Amén. Vamos. Vemos hoy en día abogados, políticos, son los que más roban. Y son burros. No, son abusadísimos. Y piensan, fíjense, que los cristianos somos burros. Esos cristianos no tienen que hacer, ahí están como ovejas, como borregos atrás del pastor. No, todos los hombres, tanto en la historia como en la Biblia, era gente que inteligente, llena de la sabiduría de Dios, como Daniel. Amén. Por 3 años los estuvieron metiéndole información, queriendo que comieran cosas que no debían de comer, y él se aguantó. ¿Sale? Sigo, dice, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y ahí unos pequeños jóvenes, entre mucha gente y los utensilios, fueron llevados a Jerusalén. A estos jefes de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Lo vimos el domingo. Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa el Señor es bondadoso conmigo. Misael significa semejante a Dios. Imagínate. Y Azarías significa el Señor es mi ayudador. Le cambian el nombre porque ellos tenían que repetir su nombre todos los días.
Dice que una mentira repetida constantemente se te puede hacer una verdad. Eres un tonto. Ay, chamaco tonto. Ay, chamaco burro. ¿Te lo crees? ¿No? Usted no sirve para nada. Usted no, esposos que sobajan a su esposa. Es que sin mí no eres nadie. Y la esposa piensa que no es nadie. Repetido tantas veces en su hogar, siente que no es nadie. ¿Sí? Entonces ellos cada día le nombraban por su nombre, imagina. Belsasar, Bel, que es un demonio, el que protege al rey. Sadrach, que significa inspiración al dios Sol, otro dios. Mesac, siervo de la diosa Seba. Y Abednego, siervo del dios negro. Totalmente paganos, idólatras, que sus cultos eran bacanales de sexo, de promiscuidad, de idolatría, aún de sacrificios de animales y de niños. Y era parte de lo que ellos hacían a sus dioses. ¿Sale? Dice, y Daniel, lo que vimos, propuso en su corazón que no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse, y Dios dio gracia para con Daniel. ¿Qué es lo que quiere el enemigo hoy? ¿Cómo puede cautivar la juventud? Y no solo la juventud, adultos, hermanos. ¿Cómo lo está logrando el enemigo? Mira la pantalla. ¿Cómo está cambiando nuestra identidad? La otra vez salí a urgencias, estaba en mi trabajo y vi un muchachito gordito, güero, tatuado, con arete y el pelo amarillo. Dije, mira, era un pollito. ¿Por qué se pintó el cabello? Alguien vio a un artista, Antes tú querías ser como el jugador de la colonia, porque no tenías acceso a otras modas, ¿no? O sea, no tenías acceso a otra información. Hoy a través de las redes, tanto los jóvenes como los adultos, tienen información de muchos lados. Decía un señor a su hija, le dice, hija, no quiero que te cases con un coreano, porque ella dice que a la niña le gustaban los coreanos. No quiero que te cases con un coreano, dice. Es más, peor, dice, no quiero que te cases con un mexicano que se cree coreano, dice. ¿No? Porque ahí ves los mexicanos y si ya se dejan su pelito como los coreanos. Dice, peor, dice, que sea mexicano y se crea coreano. Entonces, las modas a los jóvenes al rato quieren ser como los coreanos, como muchos artistas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó con esos jóvenes? Pastor, disculpe. Sí. Está hablando usted ya de lo de ahora, ¿no? Sí. Yo me imagino que eso es lo que hace la diferencia del pasado a ahora, porque antes, cuando Daniel y todo eso, no había esta atracción. Ajá. Y bueno, quiero pensar que los papás eran más firmes con los hijos, que ahora somos más, hay unos dicen, es que yo soy amigo de mi hijo, soy más abierto, somos esto, Sí. O sea, la libertad y el libertinaje ya se juntaron. Cuidado, tú no debes ser amigo de tu hijo, debes ser padre de tu hijo. Porque yo he escuchado eso, ¿no? Sí. Yo soy tu amigo, yo mi amiga, o sea... Podrás, sí, es correcto. Podrás tener muchos amigos, pero nada más 2 padres. Que sea un buen padre. Ahí donde juega Lupita hay una niña que cumplió 10 años también. El pelo, la mitad del mechón rosa y todo eso, o sea... Sí. ¿Y quién paga eso? Los papás. Le permiten, sí, hijo, ponte, hazte. De 15 años, y opérate y hazte y demás. O sea, todo eso basado en ¿qué? En lo que consumen. El diablo está cambiando la identidad de las familias, hermanos. En las familias. Hermano, es más, decía un muchacho, yo ahora tengo 2 papás y 2 mamás. Y los 2 me dan, voy con mi papá y me da, y voy con mi mamá y me da. Y soy feliz, ¿tú crees que es feliz? No es feliz. Yo lo viví. Ver a tu mamá con otra persona que no es tu papá, se siente feliz. Aunque sea buena persona. Porque la pareja de mi papá era buena persona. O sea, nunca fue malo con nosotros. Pero no es tu papá. ¿Sí?
la pareja de mi mamá, ¿no? Entonces nunca será igual. Y los que hemos vivido algo así, Dios sana nuestro corazón y debemos honrar a nuestros padres, orar por ellos, para que Dios también sane sus corazones. Entonces el enemigo está cambiando la identidad, no solo de los niños, de los jóvenes, se está infiltrando en las iglesias. Hoy tú ves iglesias con los pastores con los pastores ya hasta pelo pintado, tatuados para caerle bien a los muchachos. Y no hay santidad en los púlpitos, con música, con humo en los púlpitos. Y parece que en vez de ir a adorar a Dios vas a un concierto mundano. No hay diferencia en la santidad y se está filtrando todo esto. Está cambiando la identidad de la humanidad para que lo veamos como algo normal. Normalizar el pecado. Normalizar algo no lo hace moral, aunque la ley lo diga. Hay una ley superior que dice que eso no es correcto delante de Dios. Pintan las paredes de negro, veo que todo es de negro, ¿no? Ajá, sí. Ok, seguimos entonces. Dice que Ananías, que Daniel y sus amigos le pidieron a su jefe que no los contaminara con la comida. Y él tuvo temor con su jefe y le dijo, no, porque al rato que te presente delante de mi rey y te vean delgado y te vean demacrado, al que van a castigar es a mí, no a ustedes. Dice, bueno, vamos a probar 10 días y nos vas a comparar. Y dice en el 15, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. O sea, las comidas que hacían, muchas veces el enemigo nos está matando ¿con qué? Con las comidas. Aún tenemos que cuidar lo que comemos, ¿no? Porque por ahí, si vamos a vivir 80 años, vamos a vivir 70 o menos. O si vamos a vivir una calidad de vida diferente, ¿sí? Dice, así pues, Melzar, el jefe de los eunucos, se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber. Desde jóvenes les enseñaban a tomar. ¿Sí? Hay gente que sabe de vinos, que tal vino para esto, tal vino para el otro. Y se sienten así como que de más caché, ¿no? No, hermano, el hecho que tú no sepas de vinos no te hace más ni te hace menos. ¿Sale? Y dice, y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Y estos 4 muchachos Dios les dio. ¿Quién le dio? Dios le dio el conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. A diferencia de los otros 3, Dios le dio un don a Daniel para interpretar sueños. ¿Sí? Dice, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. ¿Cuántos días pasaron? 3 años. ¿Sí? O sea, 10 días fue de prueba para ver si la comida no les afectaba. Y luego dice que ellos iban a estar 3 años. 3 años siendo influenciados por una doctrina, pero esos no los contaminó. Los veían vestidos y parecían babilónicos, pero en su corazón no eran babilónicos. En su corazón eran hijos de Dios. Tú te puedes vestir del mundo. Yo soy enfermero. Yo me visto de enfermero porque tengo que vestirme para trabajar. Pero en el fondo yo soy un hijo de Dios, disfrazado de enfermero para predicarle a la gente. Ayer le prediqué a 2 varones y necesitas valor para predicarle. Les hablé del Señor, les compartí el evangelio, oré por ellos. Entonces, pero atrás de ese vestuario, tú eres un hijo de Dios. Tú eres una mujer de Dios. Donde quiera que estés, debes de saber que no eres de este mundo. Tampoco eres extraterrestre. Pero necesitas, no eres de este mundo. ¿De dónde soy, pastor? Tú eres un hijo de Dios. Amén. Dios es el único que puede cambiar eso. Y a estar influenciados por 3 años no causó impacto. ¿Por qué?
Porque ellos en su corazón prometieron no fallar. Pero ¿qué es más importante? No solo una promesa, una constancia de búsqueda de Dios. Porque tú puedes prometer, Señor, ahora sí, ya no voy a... Y la siguiente semana te vas al mundo. Ellos oraban 3 veces al día. Buscaban al Señor, conocían al Señor. Amén. Si usted no lee Biblia, no ora, nunca va a tener permeado el reino de Dios sobre su corazón. Dice, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos como otro Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. El rey los estuvo interrogando a todos los muchachos, no solo a ellos. A ver, analizando, haciéndole preguntas de ciencia, de astrología, de los astros, porque fueron educados, ¿sí? En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló ¿cuánto? 10 veces mejores. 10 veces mejores que todos los magos. No solo mejor que los jóvenes con los que fue educado, mejores con los maestros, ¿sí? Los magos que les enseñaron y astrólogos que había en todo su reino. Daniel fue el jefe de los astrólogos. Sí sabes que los reyes del oriente fueron influenciados por Daniel, porque dice que venían del oriente. A través de Daniel, Daniel les dijo que un día aparecería una estrella, la estrella de Belén, y les diría cuándo habrá nacido el Mesías. A través de Daniel, todo el impacto que hubo. Dice, y Daniel continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Esto sucedió 70 años después. El capítulo 1 nos habla desde que fue cautivo hasta 70 años después. Estuvo ahí firme en el reino. Entonces Dios quiere que hagamos esto, hermanos. Ponle ahí tu nombre. Quítale Daniel y ponle tu nombre. Y en vez de Daniel diga, y Martín propuso. Aquí está en tiempo pasado. ¿Sí me explico? Porque lo hizo. Ahora nosotros lo vamos a poner en tiempo presente. Y hoy yo, Martín, propongo en mi corazón no contaminarme con la porción de la comida del rey. El rey que representa a Satanás te ofrece diferentes cosas. Modas. ¿Qué más? Dinero, riquezas. ¿Quieres ser rico rápido? Te ofrece malos negocios. Sí, prostitución. Oré por una señora que necesitaba trabajo y estaba a punto de prostituirse porque tenía 2 hijos. Entonces estaba ella entre ir a buscar trabajo o prostituirse. Le digo, hija, no, o sea, no, es que no sé qué hacer. Ya me están ofreciendo, o sea, le habían ofrecido trabajar en un bar de prostituta y ya estaba casi por necesidad económica. Digo, preferible es que ganes menos siendo honrada. Y ya platicamos, oramos y gracias a Dios se fue a Ciudad Juárez. Allá está trabajando honradamente y le manda a sus hijos y tiene planes para regresar. O sea, el enemigo te ofrece muchas cosas, bienes materiales, te ofrece poder, pero que deshonres a tu Dios. Entonces nosotros hoy podemos hacer esa oración, hermanos. Decirle al Señor que nuestra identidad en Cristo permanezca, que nuestra identidad no sea corrompida, que nuestra identidad, a pesar de las circunstancias que sean, no nos contaminemos, que ni tu jefe, ni tus papás, si no tienen la misma ideología tuya, influyan en tu fe, ¿sí? Y con amor y con respeto le puedas decir, papá, yo no participo de eso, gracias, te amo, te quiero, pero yo no participo. Órale, échate una. No, papá. Órale. Bueno, pues para que no diga nada el viejo. No. O sea, cedemos muchas veces. Entonces, guardar nuestro corazón y guardar nuestro testimonio. Amén. Y la única manera de hacerlo es a través de la gracia de Dios. Es imposible que nosotros lo hagamos por nosotros mismos. Necesitamos un poder superior. Hay cosas
que para la naturaleza es imposible. Para que un avión pueda despegar, o sea, imagínate el tonelaje de peso de un avión, necesita una fuerza superior. De por sí está el peso del avión. Tenemos la ley de la gravedad que oprime entre mayor masa, mayor compresión. Entonces esos aviones necesitan una fuerza superior para despegar, para salir y ir en contra de la gravedad y poder volar. Portarse bien no es natural, hermano. Perdonar no es natural. Amar a tu enemigo no es natural. Venir a la iglesia no es natural. Necesitas un poder mayor. Amarte a ti mismo verdaderamente. Necesitas un amor mayor sobre ti para poder hacerlo. Ese amor es de Dios. Esa fuerza viene de Dios. Le dijeron a los discípulos: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. La vida cristiana sin el Espíritu Santo no se puede vivir. Es imposible. Pastor, es difícil. Le digo, no es difícil, es imposible. Solo es posible con el poder de Dios. Que tú estés aquí hoy es porque ya venciste con la ayuda de Dios poder llegar. Amén. Amén. Es la obra del Señor. Yo veo que están llegando matrimonios, veo que están llegando familias. Eso lo hace Dios. Y nosotros tenemos que prepararnos para ayudarnos. Hoy tenemos una visita. Nos da gusto que esté con nosotros. ¿Cómo se llama, hermano? Margarita. Margarita. ¿Puedes darle una ofrenda de palmas a Dios, Margarita? Bienvenida. Nos da gusto que esté con nosotros. Que haya llegado acá, creo que es de Dios. Que la hayan invitado, no es casualidad. Dios tiene el control de todas las cosas. Todos venimos con una necesidad diferente, pero Dios sabe cuál es esa necesidad. Y nosotros debemos de buscarla al Señor. Amén. Vamos a orar y vamos a